Estimados telespectadores, bienvenidos a un nuevo capítulo del programa Más Conocimiento de Campus TV y la Dirección de Investigación de la Universidad de Talca. En esta séptima temporada del programa Más Conocimiento estamos entrevistando a académicos de la mesa temática de la Red de Universidades del Estado de Chile. En este capítulo vamos a conversar con dos interesantes profesores. Vamos a abordar dos temas. Por una parte, la actividad física como un eje central de un envejecer saludable y por otra parte, de la medicina de altura. Y en ambos casos vamos a hacer un nexo con COVID-19. Para conocer más sobre esto, acompáñenos en Más Conocimiento. Estimados telespectadores, como ya anunciábamos, vamos a conversar con dos investigadores de la red de universidades estatales. Uno de ellos es el doctor Cristian Álvarez. Él trabaja en el Laboratorio de Rendimiento Humano del Departamento de Ciencias de la Actividad Física de la Universidad de los Lagos en Osorno. Su línea principal de investigación tiene que ver con la actividad física, el ejercicio físico y en parte desarrollada a propósito de adultos mayores. Y en ese contexto se ha adjudicado proyectos de investigación y ha publicado varios artículos científicos en publicaciones de nivel nacional e internacional. Doctor Álvarez, Cristian, gracias por aceptar la invitación de Campus TV. Hola Iván, muy buenas. Bueno, gracias a ustedes también por la oportunidad que nos dan a los científicos de poder de alguna manera llegar a las casas de tanta gente, en particular de los adultos mayores. Bien. Cristian, en este contexto de pandemia por coronavirus, el confinamiento de todos, pero en particular no me voy a referir a los adultos mayores, implica una menor, voy a decir, actividad física, particularmente en algunos lugares en que los espacios son más pequeños. ¿Okay? Y eso puede tener algunas consecuencias en la salud de las personas, de las personas mayores, en este caso. El confinamiento, y a propósito de eso, una primera pregunta para que comencemos a conversar. ¿El confinamiento, a tu juicio, afecta la calidad de vida, la salud de los adultos mayores? Sí, por supuesto, y ya lo vamos a saber mucho más post-pandemia, probablemente. El estado de cuarentena, el confinamiento, como está sucediendo, afecta lo que son los patrones diarios de actividad física de la población. Se reduce el tiempo de actividad física de la población. Por lo tanto, se exacerba la inactividad física de la gente. También se alteran los horarios de las comidas, se alteran los patrones de sueño, y por lo tanto, eso trae consecuencias que, si uno lo suma a una menor exposición a la luz natural, el ser humano necesita exponerse a la luz natural. Esto forma una especie de un pack que también es llamado como Zeitgebers, y son especies de patrones que gatillan enfermedades no solo cardiometabólicas, sino que también de índole mental. Ya. O sea, podríamos esperar, una vez que pase este confinamiento, que la calidad de vida voy a hablar específicamente de los adultos mayores, puede estar un poco deteriorada. No solo en lo físico, sino que también en lo mental, como dices tú. Claro, o sea, piensa tú que el disminuir la actividad física diaria de inmediato lo que produce es que disminuye el gasto de energía en nuestro cuerpo. Yeah. También incrementamos el tiempo de horas que pasamos sentados. Los adultos mayores, normalmente el tipo de actividad física que realizan, al menos en Chile y en el sur de Chile particularmente, es principalmente actividades de tipo caminar, que es la caminata a salir a comprar, es la caminata al centro de salud, la caminata de los familiares, y
el estado de confinamiento viene a restringir esas pequeñas dosis que se tenían de actividad física diaria, aunque sea de baja intensidad, la viene a restringir. Pero lo que es adicional, y es son las nuevas variables que se agregan ahora, es que esto trae adicionalmente un mayor tiempo para estar sentado en casa, un mayor tiempo para estar expuesto, por ejemplo, a pantallas de televisión, y también eso trae consecuencias en lo que son los patrones del sueño. Y por lo tanto, hay consecuencias que los adultos mayores en este momento están viviendo, pero que es probable que post pandemia podamos ver nuevas maneras y nuevas formas como los adultos mayores exacerban su comorbilidad. Me explico. Por ejemplo, la inactividad física trae consigo una pérdida también de lo que es la coordinación intermuscular e intramuscular de cada uno de los músculos del caminar. También es probable que el equilibrio y el balance también se vean afectados también. Se ven afectados. Por lo tanto, si bien es cierto, en estos momentos estamos confinados en casa, tanto como los adultos mayores, ellos probablemente van a tener un mayor riesgo de caídas, justamente por esta pérdida del balance, de la propiocepción, del equilibrio. Cristian, y yendo más allá de los adultos mayores, por un par de minutos, el sedentarismo, ¿ya? Que en general, digamos que los chilenos somos sedentarios. Siempre hay excepciones, por cierto, pero en general Chile es un país de personas sedentarias. Hay encuestas que así lo indican. ¿Qué consecuencias negativas tiene el sedentarismo? La falta de actividad física, ¿para qué decir ejercicio físico? ¿Qué consecuencias negativas tiene? Bueno, tal vez sería bueno que los adultos mayores en casa que están viendo esta entrevista, o los hijos que tienen padres que son adultos mayores, es bueno que sepan que esta crisis, en cierta medida, esta crisis no del SARS-CoV-19, sino que la crisis del no moverse, que vivan, la crisis de la inactividad física, la crisis del sedentarismo en Chile no es nueva. Esto lo traemos hace mucho tiempo. Las consecuencias de la inactividad física y del sedentarismo en Chile han sido incremento exacerbado de los niveles de obesidad, encuesta nacional tras encuesta nacional, incremento de los niveles de prevalencia de diabetes, de hipertensión, de tabaco y de malnutrición por exceso, que en el caso de los adultos mayores también se suma lo que es la malnutrición por déficit, por diferentes consecuencias. Entonces, dentro de las principales consecuencias que trae lo que es el sedentarismo, como estamos hablando, o la inactividad física, es bueno saber que se define una persona como físicamente inactiva cuando no cumple con lo que son, en este caso, las recomendaciones internacionales de actividad física o las recomendaciones nacionales que hablan de una persona adulta debiese completar una cantidad de 150 minutos por semana de actividad física de baja o moderada intensidad, o bien 75 minutos por semana de actividad física moderada vigorosa. Por lo tanto, las consecuencias del sedentarismo... Perdona, llevémoslo. Sale como más fácil de entender, de seguir la idea. 150 minutos, es decir, 60 más 60 de una hora, estamos donde 2 horas y media más o menos. 2 horas y media en la semana de por semana. Física, por semana, 2 horas distribuidos en cualquiera de los días. Ya. Y si es una actividad física más moderada, cuando dices tú actividad física, me imagino que la actividad física, voy a decir leve, es el caminar, actividad física suave. Pero la claro. Moderada es ¿qué? ¿Es trotar, por ejemplo? Bueno, los ejercicios se pueden distinguir por su naturaleza pura básicamente en dos índoles. Está el ejercicio, lo que es de endurancia o de resistir o de durar, que uno puede hacerlo
caminando a baja, moderada o vigorosa, o vigorosa intensidad, pero es un ejercicio que trae efectos benéficos para la salud de tipo más endurance, de resistir, y todo eso está ligado a lo que es el metabolismo de la grasa, a lo que es mejorar las patologías cardiometabólicas como diabetes, hipertensión, etc. Y también está por otro lado lo que es el ejercicio de fuerza, lo que trae efectos benéficos en nuestra masa muscular, en nuestro tejido óseo, en los huesos, en el músculo esquelético, y tiene también importantes implicancias benéficas para la salud en los adultos mayores, en lo que es la mejora de la vasculatura, la mejora de la musculatura, la estabilidad y la densidad mineral ósea. Entonces, están estos dos contrastes. Grupos de actividad física. Yeah. Exactamente, y cada uno de estos dos ejercicios se puede realizar a baja, moderada o una intensidad más elevada como vigorosa. Muy interesante. Una consulta de nomenclatura, Cristian. Cuando hablan de, los entendidos, cuando hablan de actividad física o ejercicio físico, ¿hay una diferencia allí? Sí, por supuesto. Bueno, ¿sí? Le llamamos actividad física a todo tipo de actividad física, valga la redundancia, que es capaz de superar el gasto energético por sobre lo basal, ¿ya? Por lo tanto, se le puede llamar actividad física a cualquier cosa, o cualquier actividad que implique mover la musculatura, pero que son actividades básicamente que incrementan en muy poco grado lo que es el gasto de energía por sobre lo basal. Yeah. Pero le llamamos ejercicio físico a un tipo particular, a una configuración, a un esquema de ejercicio que tiene una dosis. A esa dosis usualmente tiene una intensidad, un volumen, una frecuencia por semana y una densidad. Tiene pausas que van usualmente disminuyéndose. Está más estructurado. ¿Ya? Exactamente, un ejercicio planificado, programado. Ya. Oye, Cristian, muy interesante eso. Es un tema de concepto, pero que es bueno ir aclarándolo para los que no somos entendidos en el tema. Hay un concepto que en los adultos mayores se considera, que es el de fragilidad. Un poco, ¿qué es la fragilidad? ¿Se puede prevenir la fragilidad? ¿Cómo estamos en Chile en el tema? La fragilidad básicamente es un concepto que se origina desde el punto de vista del reunir ciertas características. Cuando los adultos mayores superan cierta edad, cuando los adultos mayores tienen una disminuida capacidad para caminar, cuando los adultos mayores tienen mayor cantidad de comorbilidad asociada, llámese por ejemplo un mayor sobrepeso, tienen elevados niveles de presión arterial, elevados niveles de glicemia, tienen un grado de dependencia de familiares o de terceros también, que también se puede resumir como tienen poca autonomía. Esas personas tienen una mayor fragilidad para poder, por ejemplo, caerse, para poder meterse, digamos que incrementar los niveles de gasto para la salud pública. Entonces, el concepto de fragilidad no involucra solamente un factor de riesgo para ellos, sino que varios que tienen que ver con la salud general de ellos, y por lo tanto eso trae implicancias muy fuertes para la salud pública de cualquier nación, de cualquier país. ¿Y este síndrome de fragilidad se puede frenar? ¿Se puede revertir? ¿Se puede evitar? ¿O qué recomendación podríamos decir para ir disminuyendo las posibilidades de avanzar en la fragilidad? Bueno, uno de los principales, una piedra angular de la fragilidad es la inactividad física. Quiero separar lo que es la inactividad física, como ya lo aclaramos, de lo que es el sedentarismo. Pero en este caso, y los adultos mayores, al estar en situación de confinamiento, estamos hablando de que ellos podrían fácilmente perder su capacidad de
propiocepción, su capacidad de equilibrio, su agilidad, la coordinación de su musculatura, como estamos hablando, y por lo tanto están mucho más expuestos para sufrir caídas, están mucho más frágiles. Si le sumamos a ello 1 o 2 kilos de, digamos que, de sobrepeso adicionales que probablemente se van a ganar, entonces también estamos hablando de que los riesgos de fragilidad en la población de adultos mayores en Chile se van a incrementar. Y en ese sentido, ya hemos dicho que esto no es la inactividad física y el sedentarismo de la población chilena, no solo de los adultos mayores, sino que de la población adulta en general, no es nuevo. Yo creo que, Iván, el país tiene la oportunidad de poder elaborar, proponer e incrementar una mayor cantidad de programas de actividad física, programas de ejercicio físico destinados justamente a revertir o a paliar los efectos que va a ocasionar esta pandemia y que está ocasionando esta pandemia en este grupo de adultos mayores. Son muy pocos los programas que existen para promover la actividad física en Chile a nivel de salud pública. Existe, por ejemplo, el programa Más Adultos Mayores Autovalente, pero es un programa que tiene limitada frecuencia por semana, que se imparte principalmente a nivel de establecimientos de salud APS, Atención Primaria de Salud, y que, por supuesto, desafortunadamente no atiende a todas las necesidades que en este momento se requiere, y post pandemia es muy probable que se requieran programas específicos para atacar toda la comorbilidad y el incremento de lo que es la glicemia, la hipertensión en los adultos mayores. Cristian, en el contexto de pandemia, en que la información que se entrega indica que las personas que tienen enfermedades crónicas desarrollan una enfermedad más complicada. Y entre ellos los adultos mayores, porque se le van agregando factores de riesgo, que si estaba la diabetes, pero además se agrega la hipertensión, si hay tabaquismo, entre otros, ¿ya? De alguna manera, el hecho de que en nuestro país existía alta frecuencia de sedentarismo y por lo tanto la posibilidad de desarrollar obesidad, que sabemos es un porcentaje alto entre obesidad y sobrepeso, y las consecuencias de las enfermedades cardiometabólicas, este COVID, este SARS-CoV-2 nos pilló mal preparados. O sea, si hubiésemos tenido una población, voy a decir, con mejor estado de salud, mejor estado físico, no tanta obesidad, no tanto sobrepeso, no tanta diabetes, no tanta hipertensión, no tanto tabaquismo, no tanto de todo esto que sabemos, podríamos haber enfrentado mejor este virus. Bueno, yo creo que definitivamente, yo creo que sí, pero ello principalmente, ahora, quiero decir que, digo que sí lo pudiésemos haber enfrentado mejor, porque cuando los adultos mayores tienen simplemente un mayor fitness cardiorrespiratorio, o un mayor consumo máximo de oxígeno, y eso está directamente relacionado con el tener mayores niveles de actividad física. Los adultos mayores es muy probable que muchos de los que desafortunadamente en nuestro país, de aquellos adultos mayores que han fallecido por COVID, tal vez pudieran haber tenido una mayor capacidad cardiorrespiratoria para haber resistido mucho más, en particular esas últimas horas críticas que pudieron haber superado. Definitivamente lo que he dicho no es más que una hipótesis, pero es mi percepción como científico del ejercicio. Y por supuesto, piensa tú que no es lo mismo un adulto mayor de 80 años que tiene una inactividad física hace muchos años, que tiene elevados niveles de adiposidad, que tiene patología cardiovascular, que tiene comprometido un riñón, a aquel adulto mayor de la misma edad que está físicamente activo, sano y con un muy buen nivel de fitness cardiorrespiratorio. Y claro, vemos las estadísticas epidemiológicas que nos muestran
que exactamente los adultos mayores quienes más han fallecido son principalmente aquellos que tienen una mayor carga de comorbilidad asociada, estimado Iván. Así es. Cristian, estamos llegando hacia el final de la entrevista y me gustaría que pudieses utilizar estos minutos para recomendar, y no solamente a los adultos mayores, porque es como la etapa final del proceso, pero sabemos que hay niños, hay jóvenes, hay adultos que durante toda su vida, y si en la medida que lo más precozmente lo mejoremos, sería mejor en la vida de ellos. ¿Qué les recomendarías a los niños, jóvenes y adultos no mayores, por ahora, que realicen? ¿Qué cambio les sugerirías? Porque hay voy a decir, hay un desafío y una decisión personal, me imagino, en esto, porque es cómodo comer comida chatarra, estar mirando la tele, es como cómodo, voy a decirlo, ¿verdad? Pero ¿qué recomendación le darías tú para su salud? ¿Qué cambios le sugerirías? Bueno, primero que todo, es estar la menor cantidad de tiempo sentado en casa, tratar de hacer la mayor cantidad de pausas, de actividades dentro de la casa, salir al patio es muy importante. Ojalá, si la temperatura no está muy baja, hablo para la ciudadanía del sur principalmente, pero en el país hay muchas ciudades en que prácticamente llueve muy poco o se mantiene una temperatura regular. Tomar luz del día es muy importante. Y, por supuesto, tratar de mover la musculatura no solamente una vez en el día, sino que varias veces en el día. Fíjate, Iván, que hay corrientes de ejercicio, metodologías muy aplicables en casa, y no se requiere un tremendo gimnasio ni un tremendo equipamiento. Por ejemplo, yo le recomiendo en particular a los adultos mayores y a los familiares de los adultos mayores que compren este tipo de elementos, como son, por ejemplo, bandas elásticas. Existen también mancuernas que te muestro en este momento, que tienen diferentes kilogramos. El ejercicio de fuerza es uno de los mejores ejercicios para el adulto mayor, porque mejora el tono muscular, mejora la musculatura, mejora el equilibrio, incrementa la insulinosensibilidad, es decir, disminuye los niveles de glicemia, mejora la vascularización. Y esto de hacer el snack exercise, es decir, pequeños snacks de ejercicio de 5 a 10 minutos, juntar la mayor cantidad de snack exercise 1, 2, 3 veces en el día, es una actividad muy, muy beneficiosa para tratar de alguna manera de apalear los efectos nocivos del confinamiento. Y por otra parte, si se tiene, por ejemplo, en casa bicicletas, esto no lo tiene toda la población, tenemos que decirlo, pero hay un pequeños grupos de la población que se han preocupado en algún momento de adquirir algún equipamiento como bicicleta, y hay metodologías que solamente haciendo pocos segundos en bicicletas, con una carga que cueste pedalear, 30 segundos a 60 segundos, con pausas de 2 a 3 minutos, son metodologías muy potentes para mejorar la salud cardiometabólica. Sí. Tratar de abstenerse de no comer a deshoras. Hay recomendaciones que ha hecho la OMS también respecto de comer, de grupos de investigadores, de comer a las horas principales en las cuales estamos acostumbrados. No, de esa manera uno está de alguna forma cuidando también que la salud cardiometabólica empeore. Ojalá no está expuesto a tanta pantalla como celular o computador o televisión justo antes de dormir, o quedarse, tener la luz artificial por prolongadas horas en la noche encendida. Hay mucha evidencia científica como no solo la inactividad física, no solo el estar sentado, sino que cómo la luz artificial, las pantallas alteran los ritmos de nuestros tejidos, los ritmos biológicos de nuestro tejido,
y también ello exacerba el daño a nuestro metabolismo, y todo esto configura este cuadro que le llamamos Zeitgebers, que es la inactividad física, la exposición a mucha luz artificial, el cambiar los patrones de comida, que ocasiona generalmente subida de peso. En eso se traduce finalmente. Y el subir de peso, por supuesto que trae implicancias post pandemia que van a incrementar la fragilidad, en particular en el grupo de los adultos mayores. Así que mantenerse lo menos sentado posible y ojalá hacer pausas de ejercicio durante el día 2, 3 veces al día. ¿Y cuál crees tú? Porque tenemos en Chile y en otras partes del mundo, supongo también, esto de que, bueno, ¿y cuál va a ser cuál es la zanahoria, digamos? ¿Ya? En el corto plazo, el adulto mayor, voy a pensar ahora en el adulto mayor específicamente, ¿cuáles pueden ser los beneficios que él puede tener? O sea, a ver, sabemos que casi todos los adultos mayores algo le duele en el día, o mucho o poco, pero algo le molesta en el día. Esa es la verdad, ¿ya? El adulto mayor que hace actividad física versus, voy a poner dos grupos, el que hace actividad física, usando los conceptos que tú precisaste entre actividad física versus ejercicio físico. Actividad física regular, ¿ya? Que toma la decisión, yo voy a caminar, ¿ya? Porque eso me es saludable, versus los que no hacen nada de actividad física. Los que hacen actividad física, voy a llevarlo, pueden tener menos dolores en alguna articulación, pueden tener su aspecto cognitivo, tiene un efecto también el aspecto cognitivo, que puedan tener en el largo plazo mejor memoria versus un grupo versus otro, extremando los grupos. Bueno, sí, definitivamente sí. Una persona un adulto mayor que hace actividad física de manera regular, en particular, por ejemplo, hace poco se descubrió que la actividad física de ejercicio de fuerza muscular para los adultos mayores, incrementa la capacidad de memoria, tanto a mediano como a largo plazo. Incrementa la capacidad de memorizar actividades de la vida diaria. Pero en particular, quiero irme al confinamiento que están viendo los adultos mayores en este momento. El mover la musculatura dentro de la casa, salir al patio si tienen la posibilidad los adultos mayores de hacerlo, el ejercicio y la actividad física tienen efectos ansiolíticos muy potentes, y la ansiedad y el estrés o la depresión, estamos hablando de aquellos adultos mayores, por ejemplo, que dependían de un tercero, ya sea un familiar, y que están confinados solitos en casa, la importancia que tiene que algún familiar vaya y le enseñe una rutina de ejercicios, una rutina cómo mover su musculatura, viene a mejorar cosas, aspectos, no solo de tipo físico o cardiometabólico o de la musculatura y fragilidad, sino que también de tipo mental. La actividad física disminuye los niveles de ansiedad en los adultos mayores, tiene efectos antidepresivos muy, muy importantes. Yo recuerdo hace poco, por ejemplo, que publicamos un estudio con un importante grupo en Chile, con el grupo El Joco, y mostramos cómo el deterioro cognitivo se exacerba en la población adulta mayor cuando tienen mayor adiposidad, o sea, cuando son más físicamente inactivos. Pero interesantemente también el deterioro cognitivo en los adultos mayores es exacerbado cuando los adultos mayores están enflaquecidos. Y la situación de enflaquecimiento, de depresión en los adultos mayores en Chile también tiene una prevalencia importante. Por lo tanto, la actividad física viene a conservar el tono muscular, la masa muscular, o de alguna manera retrasa en menor grado lo que es estos fenómenos que ya están en Chile hace mucho rato, porque esto no es nuevo, que son la sarcopenia y la dinapenia. La sarcopenia referido a la pérdida de la masa muscular
y la dinapenia referido a la pérdida de fuerza. Por lo tanto, para adultos mayores y para familiares de los adultos mayores, ojalá enseñarles una rutina de 1 o 2 o 3 veces en el día para que ellos estén la menor cantidad de tiempo sentados en casa, puedan ejercitarse con algún tipo de elementos sencillos de adquirir o fabricar. Y lo más importante, yo creo que el Estado tiene un gran rol y ojalá post pandemia también se asesore de muchos científicos, científicas que estamos trabajando en las universidades estatales para poder justamente mostrar la evidencia más clara de cómo o cuáles son los caminos a seguir para empezar a paliar esta situación de los adultos mayores y de la inactividad física y las consecuencias del confinamiento post pandemia, Iván. Ya. Muy buenas tus recomendaciones finales de la entrevista, Cristian. Doctor Cristian Álvarez, te queremos agradecer en nombre de Más Conocimiento esta excelente entrevista en la cual has entregado importantes recomendaciones para la población en general y en particular para los adultos mayores en este periodo de confinamiento para tratar de sobrellevar de la mejor manera y que la salud se vea afectada lo menos posible. Cristian, muchas gracias por la entrevista. Gracias a ustedes, Iván. Hasta luego. Hasta luego. Estimados telespectadores, hemos conversado con el doctor Cristian Álvarez y a ustedes les invitamos a esperar unos segundos para compartirlo luego con otro investigador de la red de universidades estatales. Por lo tanto, les invitamos a esperarnos. Soy el doctor Julio Brito Richards, soy profesor titular de la Universidad Arturo Prat, soy doctor en salud pública y director del Instituto de Estudio de la Salud. Mi trabajo fundamentalmente es en hipoxia y todo lo que tiene que ver con los efectos de la altura en este trabajo intermitente que fundamentalmente están los mineros, pero también un gran grupo de personal de los organismos públicos como el SAC, PDI, etcétera, etcétera. Tenemos varias publicaciones al respecto y hemos estado estudiando este asunto en un equipo multidisciplinario, este tema, durante varios años. Yo llevamos a lo menos 15 años que le hemos estado trabajando en forma muy importante en un instituto que se fundó el año 1997. Estimados telespectadores, la pandemia por SARS-CoV-2 ha causado sobre 400.000 muertes en el mundo y sobre 2.200 en el país. Por otro lado, la altura cambia algunos aspectos fisiológicos y sería interesante saber qué pasa con el COVID por allá en esas alturas, sobre 2.500 metros. Para conocer más sobre estos aspectos, vamos a conversar con el doctor Julio Brito de la Universidad Arturo Prat. Él es médico, es cirujano torácico y además doctor en salud pública y es especialista en medicina de altura. Nada mejor que conversar con él sobre estos temas. Trabaja en el Instituto de Estudios de Salud en la Universidad Arturo Prat, en Iquique, región de Tarapacá. Gracias, Julio, por aceptar nuestra invitación. Bueno, gracias a ustedes por invitarnos a nosotros y darnos un lugar, un espacio, digamos, como universidad para poder abordar un tema, además, dos temas que son muy, muy importantes para nuestra región, que obviamente el tema de la contingencia del COVID. Estamos en este momento liderando la cantidad de casos. Y el otro tema que es la altura, el trabajo en la altura, que es una de las partes más importantes en lo que es la economía y en el desarrollo de nuestra región. Bien.
Entonces vamos a abordar estos dos temas y los vamos a juntar en algún momento de la conversación, ¿ya? De acuerdo. En primer lugar, respecto a esta contingencia, a la pandemia, hay personas que se infectan y desarrollan enfermedades graves e incluso pueden morir, ¿ya? De hecho, recién acabo de mencionar que en nuestro país estamos sobre los 2.200 fallecidos a propósito de COVID-19. Pero algunas personas son asintomáticas. Un poco me gustaría que desarrollara esa idea. ¿Por qué algunos son asintomáticos? ¿Es que tienen un mejor sistema inmune? ¿Es porque son muy jóvenes? ¿Qué pasa con eso? Mira, el tema con respecto a COVID en general se conoce mucho, como se dice, pero se sabe poco, ¿ya? ¿Ya? Se ha escrito mucho, hay muchas teorías, está lleno de mitos, está lleno de publicaciones, hay miles de publicaciones, cientos más de publicaciones que hablan cosas incluso totalmente diferentes y que un día es verdad, al otro día es siguiente. Por lo tanto, es muy poco lo que en el fondo se sabe realmente cómo se comporta esta enfermedad, porque las características de este virus son bastante especiales. Perdón, no son como el virus normal de la influenza, ¿Ya? sino que este virus tiene la capacidad de introducirse en la célula, ¿ya? Y ocupar la capacidad genética que tiene la célula del ADN para de ahí obtener su fuerza y replicarse, y de manera que tiene un comportamiento diferente. Ahora, efectivamente, como en todas las poblaciones y los problemas biológicos, hay una gama que tiene una distribución como en la curva de Gauss, digamos, ¿ya? Y, o sea, en el fondo que hay de todo. Fundamentalmente, digamos, claro, hay un grupo sintomático, un grupo y que puede ser sintomático desarrollando una enfermedad mínima o desarrollando una enfermedad grave, y hay un grupo asintomático, ya que ahí no está muy claro si algunos son portadores sin ser transmisores, pero también hay un grupo que son asintomáticos que pueden ser portadores. Eso no está muy claro todavía, pero efectivamente hay un grupo asintomático. Por eso que en algunos países, digamos, han aumentado, o sea, han tratado de hacer una gran cantidad de pesquisa para incluso a estos asintomáticos aislarlos, pensando que pudieran ser portadores y transmisores, ¿ya? Pero eso no es un tema que está definido. Ahora, a propósito de eso mismo, ¿por qué en Chile no se hará un testeo así masivo o por grupos? No sé, ya, todos los sobre 60 o todos los que están en ciertos lugares, un testeo masivo ya sea por qPCR o por detección de anticuerpos anti-COVID de tipo de clase IgM, por ejemplo. Sí. Yo te diría fundamentalmente la explicación que yo tengo, digamos, no es mía, sino que de la información que uno recibe tanto de las autoridades como de la información de la literatura. No es que hay una falta de interés en hacerlo, eso sería, de hecho algunos países lo han hecho, y en Chile es un problema de capacidad. Es un problema de capacidad, o sea, el poder testear a todo el mundo es casi imposible, ¿ya? A veces probablemente no resulte tan práctico y no hay la capacidad para hacerlo de esa manera. De manera que el ministerio y la gente que está a cargo de la salud pública de este país ha decidido enfocarse en los grupos más de riesgo, y efectivamente se está haciendo eso, y los grupos más de riesgo donde se está testeando con mayor frecuencia. Cada día ha ido desde un principio en que era bastante limitada el test para los pacientes, hoy día se está haciendo más liberal en el sentido que con menores síntomas, ¿ya? Se está testeando, digamos. O sea, la idea es llegar a testear a la mayor cantidad de gente posible y detectar si tienen o no son portadores del virus. Y a propósito, pero hay un grupo que es sintomático, ¿de verdad? ¿Cuáles son los síntomas que la gente, ya no el médico especialista ni el médico general, que puede conocer más detalles, pero la gente, ¿cuáles son los que dice, uy, esta persona tiene tal, o yo estoy sintiendo tal cosa? ¿Cuáles son los síntomas que tú dirías, uy, alerta con esto? Mira, los síntomas clásicos son la fiebre, ¿ya?
son molestias respiratorias de la vía alta, o sea, llamemos dolor de garganta, tipo resfrío, ¿ya? Mucha tos y cansancio al pecho, como le llama la gente, cansancio al pecho, ¿ya? O sea, como que le falta respirar, ¿ya? Eso serían yo los síntomas de alerta en que debe consultar toda persona y probablemente ser testeada hoy en día, ¿ya? ¿Y en cuáles personas, aparte de la sintomatología que tú mencionas, cuáles personas o qué condición tendrían algunas personas que le hace eventualmente desarrollar una enfermedad más grave que en otras? Voy a inventar, dos grupos de personas, ¿verdad? Ambas son sintomáticas, pero unos van a desarrollar enfermedad más grave. Bueno, no está claro eso. Se supone que digamos, probablemente hay un factor genético en esta historia, y obviamente que la parte inmunológica juega un gran lugar, porque algunas personas tienen mayor inmunidad que otras personas y son capaces, como en todas las enfermedades infecciosas, son capaces de resistir, digamos, a la progresión de la bacteria o del virus en este caso, y no la desarrollan o la desarrollan en menor medida. Yeah. Quienes sí, digamos, tienen una mayor propensión a desarrollar una enfermedad como cualquiera, son aquellas personas que tienen déficit en la parte de su defensa, de su inmunología, de su defensa. ¿Y quiénes son aquellas personas? Son personas que tienen alguna otra enfermedad grave, son personas, en general el adulto mayor, ya sobre 65 años, y digamos con alguna enfermedad debilitante, ya sea un problema bronquial, ya sea un problema de algún tipo de tumor, ¿no es cierto?, o algún tipo de enfermedad inmunológica que le altere su sistema inmunitario. Se ha escuchado también que las personas con enfermedades crónicas del tipo, aparte de las que tú mencionaste, diabetes, hipertensión, que también serían... ¿no? Por supuesto, la diabetes es una enfermedad que disminuye la capacidad inmunológica del individuo. Y en la obesidad y la diabetes van acompañadas de este tema. Julio, quiero llevarte a un tema que es muy propio, voy a decir, en parte del norte, en parte de la minería, y además porque es una de tus especialidades, ¿ya? La medicina de altura, ¿ya? Sí. De la cual debo reconocer que conozco nada, ¿ya? Así que todo lo que digas me va a parecer apasionante, muy interesante. ¿Por qué estudian a personas que están sobre los 2.500 metros, que sería la definición de altura para, según me indicaste, fuera de cámara? Bueno, antes que de eso, el COVID produce una hipoxia generalizada de la persona. Por eso probablemente lo vamos a conversar después, digamos, se ha tratado de relacionar la altura, porque más o menos en el fondo el mecanismo central es la hipoxia, y la hipoxia la tenemos, ¿no es cierto?, a través de un virus, en este caso, no. Y a través de la... Bueno, ¿por qué estudiamos nosotros la altura? Es una razón de circunstancias geográficas y económicas. Van a ser ya casi más de 20 años, que se empezaron a instalar por primera vez en el mundo faenas de trabajo de vigilancia de fronteras, llámense SAC, PDI, etcétera, y obviamente mineros, a trabajar y a explotar minas sobre los 2.500 metros, y en el fondo estamos hablando sobre los 8.500 metros, casi a 4.000 metros. ¿Y qué pasa a los 4.000, sobre los 2.500 metros? Sobre los 2.500 metros, o a medida que nosotros ascendemos en altura, la presión atmosférica disminuye. Y al disminuir la presión atmosférica, disminuye la capacidad de entrar el oxígeno al organismo, en términos, digamos, prácticos, digamos. Sí. Y eso, al tener menos oxígeno, se denomina hipoxia. Y como la hipoxia, digamos, como la falta de oxígeno es en la sangre, obviamente se le da el apellido de hipoxemia, ¿ya? Por lo tanto, nosotros... Julio, sé que esto va a ser demasiado básico, pero estoy pensando en que la gama de telespectadores es amplia. Entonces, me gustaría aclarar y plantear, y tú me corriges lo que vaya a decir. Que el oxígeno que está en el aire entra vía aérea
y en los pulmones a nivel microscópico en los alvéolos, entra oxígeno, sale el CO2 y el oxígeno por las arterias, entre otras cosas, se va y llega hasta los tejidos y lo transportan los glóbulos rojos, ¿verdad? Y la hemoglobina y llega ahí a los tejidos y lo entrega a los tejidos porque se requiere para el metabolismo. ¿Por allí va la cosa? ¿Sí? Claro, el oxígeno es la fuente vital para la energía del organismo. O sea, nosotros, los seres humanos, somos absolutamente, o sea, todos los seres, excepto los adaptados, somos dependientes del oxígeno. Los seres a nivel de mar somos dependientes del oxígeno para todas nuestras funciones, en especial los seres humanos. De manera que, lo que pasa es que a medida que uno sube a altura, el oxígeno necesita cierta presión, y esa es la presión atmosférica, para poder entrar al alvéolo, o sea, al pulmón, y a la parte final, y poder traspasar esa barrera y llegar a la sangre, y así ser captado por los glóbulos rojos, y así llegar a la célula que necesita el oxígeno para poder vivir, ¿ya? Entonces, eso es lo que va ocurriendo a medida de la altura, que va disminuyendo el nivel de oxígeno, y eso se denomina hipoxia, ¿ya? Ahora, la hipoxia no es natural a los seres vivos, ¿ya? No es nuestro medio de hábitat natural. Por lo tanto, en el estar en hipoxia, o estar bajo menos condiciones de oxígeno, altera cierta función del organismo y provoca respuestas del organismo. A ver, perdona, Julio, antes de pasar a la respuesta o los efectos, existe seguramente está cuantificado cuál es la presión de oxígeno adecuada, voy a decir alrededor de, ¿cuánto sería bueno, uno del nivel del mar, pero en ciudades como, voy a decir, Talca, debemos estar alrededor de los 400, 500 metros sobre el nivel del mar. No estoy seguro, en realidad, puedo estar equivocado en el valor, pero... Santiago está a 500 metros sobre el nivel del mar. Ahí tenemos una referencia que tú la conoces, 500 metros. ¿Cuál es la presión de oxígeno? Porque seguramente está cuantificado, ¿verdad? Para efectos de comparar después en altura cuánto hay. Sí, es alrededor de 600 y tanto, digamos, ¿ya? 600 milímetros de mercurio, perdón. Milímetros de mercurio. Se cuantifica milímetros de mercurio. Ya. Mira, para que la gente le quede más claro, o sea, bajo 1000 metros no hay en realidad problema, el organismo no siente ningún efecto de eliminación. Hasta 1000 metros. Hasta 1000 metros. Entre los 2000, entre los 1000 y los 1500 metros, ya la persona reacciona frente a los efectos de la falta de oxígeno, por ejemplo, aumentando la frecuencia cardíaca, pero no lo nota. Ya. Sin embargo, ya a partir de los 2500, la persona nota los efectos de la altura, como por ejemplo, ¿cierto? Al movilizarse se cansa, ¿ya? Por ejemplo, y ahí después, bueno, está el proceso del aumento de los glóbulos rojos, ese tipo de cosas, ¿ya? O sea, por eso se hace esa clasificación de los mismos. Y se habla ya de gran altura, sobre altura en que hay una respuesta biológica notoria sobre los 2500 metros de altura. Y entre esos efectos que tú estás mencionando, voy a decir, son efectos fisiológicos compensadores de respuesta, ¿verdad? El organismo trata de adaptarse a esa menor presión de oxígeno. Así es. Y tú mencionaste uno que es aumenta la cantidad de glóbulos rojos, es decir, la médula ósea forma más glóbulos rojos para tratar de transportar más oxígeno. Sí, mira, las respuestas son básicamente tres. A eso me gustaría, a ver. Básicamente tres. Uno es una respuesta ventilatoria. O sea, el organismo la persona empieza a respirar más frecuentemente y más profundamente, ¿ya? La segunda es una respuesta del transportador de oxígeno, que es, en el fondo, eso, los glóbulos rojos, y aumenta los glóbulos rojos para poder tener más transportador de oxígeno. O sea, al trencito del que llevaba normalmente le agrega más carro para llevar más oxígeno. Así bien. Bien, buen ejemplo, me gustó. ¿Ya? Y lo tercero es prepara al pulmón para que se oxigene mejor
las áreas no oxigenadas. Y eso se llama la respuesta ventilatoria a la hipoxia, ¿ya? Doctor Brito, cuando indica que el pulmón se prepara, ¿ya? Que es un tercer elemento de ajuste, de adaptación a la hipoxia, ¿qué le ocurre al pulmón ahí? ¿Algún detalle? Sí, la respuesta se llama la vasoconstricción pulmonar hipóxica. Y lo que ocurre es que las arterias se contraen, las arterias pulmonares, no las arterias del resto del organismo, las arterias pulmonares se contraen para tirar, redistribuir la sangre hacia otras áreas del pulmón que no estaban bien ventiladas. O sea, aumenta en el fondo la cantidad de sangre en algunas áreas para que pueda haber una buena transmisión del oxígeno a la sangre. Eso es lo que hace. Y eso se llama la respuesta pulmonar hipóxica, ¿ya? Y esa es una vasoconstricción refleja. Refleja, es absolutamente refleja, y está en todos los organismos que no están adaptados a la altura, ¿ya? Y los seres vivos que no están adaptados a la altura, y como te decía, esto fue descubierto el año 1946, en gatos, no en seres humanos. Y es automática y biológica, digamos. Esas serían las tres respuestas básicas, digamos. Ya, la verdad es que te voy a preguntar algo sobre los glóbulos rojos porque me dedico un poquito a la hematología, pero básicamente la pregunta no es al detalle del glóbulo rojo, sino que me imagino, la ventilación es como inmediata, respuesta inmediata. La vasoconstricción arterial seguramente también, ¿ya? Pero la producción de glóbulos rojos, si alguien sube a 2.000, ya pongámoslo 3.000 metros. Yo que vivo normalmente a 400, 500, subo a 3.000 metros. ¿Cuándo se nota un efecto en la cantidad de glóbulos rojos, una medición de laboratorio que sería, por ejemplo, la hemoglobina o el hematocrito, la cantidad de glóbulos rojos? Bueno, la respuesta a los glóbulos rojos de aumentar los carritos, sí, ¿ya? Primero parte porque el tren anda más rápido, entonces da más vueltas, cosa que pueda hacer varias veces y llevar más sangre. Eso es inmediato. Ya. La frecuencia cardíaca. La frecuencia, o sea, aumenta el pulso. Aumenta el pulso, para que pasen más rápido. Sí. Para que pasen más rápido. Y después, ¿no es cierto?, tiene que fabricar en la médula los carritos, ya del trencito, y eso, claro, eso ya a partir de la semana más o menos. Una semana. Ya. Aparecer, ¿no es cierto?, mayor glóbulos rojos, finalmente, digamos, son... para que un glóbulo rojo maduro serán 20, 30 días. Ya. Ahora, como no conocía el tema, me entusiasmé en el tema, ¿ya? Bueno, qué bueno. Ahora, estos efectos, porque la gente que va a trabajar, estoy pensando en mineros, yo sé que hay mineros porque me ha tocado ir un par de veces al norte, y en el aeropuerto uno se encuentra con que va gente desde regiones que llega a Santiago, y de Santiago en el avión se va al norte, a la faena minera. Esa gente, cuando esta cosa de subir y bajar, ¿qué pasa allí? Bueno, esto es una cosa muy interesante y única. Por eso estamos estudiando la altura, porque la altura se viene estudiando hace más de 200 años ya. Bueno, y descripciones de efectos de la altura hay desde Carlomagno. Perdón, de Alejandro Magno, ¿ya? Y de los efectos de la altura. Pero como las minas estaban, ¿no es cierto? Chile es un país longilíneo, y está muy cerca a la costa de la altura, entonces, desde un punto de vista funcional, era más fácil que la gente subiera a trabajar y no instalar un campamento como Chuquicamata, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, se instala lo que se llama, y se describió, y de hecho fue escrito en nuestro laboratorio, el modelo chileno de exposición intermitente a la altura, que significa que tú subes a trabajar en turnos por ciertos días a la altura, bajas a descansar a nivel del mar, ¿ya? Y después vuelves a subir, y esto por largos años. Y eso es lo que nosotros nos hemos dedicado a estudiar, si esto de alguna manera tiene algún efecto sobre las personas. Porque en el fondo tú estás mezclando ya
A una persona le estás encendiendo la alarma y le estás enchufando un mecanismo una semana, Sí. y a la otra semana se lo desconecta, y después a la otra semana se lo vuelves a conectar, y así sucesivamente, digamos. Y eso es lo que nos llamamos modelo intermitente. ¿Y qué este enchufar, desenchufar, digamos, activar o no las alarmas estas de altura, tiene alguna consecuencia, voy a decir, positiva o negativa, porque lo desconozco en realidad? Sí. Bueno, mira, la verdad que hay un cierto acostumbramiento, aclimatación a este sistema. Yeah. No todos, ya, más o menos los 2/3 de la población se acostumbra bastante bien, pero hay un tercio que no tiene una buena aclimatación, ¿ya? Pero básicamente, ¿qué hace este turno? Es que durante el primer o segundo día, la persona se siente muy mal, que es como si subiera por primera vez a la altura y tiene puna, ¿ya? O algún grado de puna. Yeah. De eso se le pasa el segundo día y después, ¿no es cierto?, vuelve a nivel del mar, ya, digamos, probablemente las adaptaciones rápidas se pierden y después vuelve. Por lo tanto, eso es uno de los efectos negativos de estar trabajando, que el día 1, que también es una de nuestras contribuciones que hemos hecho nosotros al conocimiento de esto, sea un mal día en general en casi la mitad de las personas, que están sobre todo con dolor de cabeza, o jaqueca, que es un síntoma muy incómodo, ¿ya? El otro tema, ¿no es cierto?, de estas personas es que, y esto es un tema beneficioso, que subir y bajar no permite que la hormona que hace que los glóbulos rojos se produzcan, que es la eritropoyetina, esté permanentemente estimulándola, sino que lo frena. Entonces, al estarlo frenando cada cierto tiempo, que eso cuando vuelve a la normalidad, impide que el crecimiento o el aumento de estos glóbulos rojos sea muy grande y pase a constituir una enfermedad. Por lo tanto, ese sería un aspecto beneficioso de este sistema de turno, ¿ya? Y el otro aspecto que todavía no sabemos si es beneficioso o no beneficioso, es que obviamente la persona tiende, su organismo, a ir conformando o a ir asemejándose al organismo y sobre todo al corazón de la persona que vive crónicamente en altura. La diferencia está que con este sistema del prende y apaga, como decíamos, claro, los cambios en el corazón son de menor tamaño, no son tan grandes como si estuviera viviendo, ¿no es cierto?, en La Paz a 4.400 metros de altura, ¿ya? O sea, y a propósito, un detalle clínico podría ser, temporalmente, en una oportunidad tuve que ir a Bolivia, y pasamos durante un día, íbamos a Cochabamba, durante el día estuvimos en La Paz, 4.000 metros creo que es por allí, ¿ya? ¿Y por qué este dolor de cabeza? ¿Qué pasa allí? Bueno, la explicación, digamos, el dolor de cabeza... De la cefalea por altura, digamos. Es lo que se llama el mal agudo de montaña, ¿ya? O puna, o soroche, tiene distintos nombres de acuerdo al lugar donde ocurra. Lo que ocurre es que se produce en el fondo, es una pequeña hinchazón del cerebro, voy a hacer en términos bien simples, ¿ya? Una pequeña hinchazón del cerebro por dos razones. Una, porque aumenta el flujo cerebral al estar en altura, ¿ya? Y por otro lado, ¿no es cierto?, hay una pequeña inflamación que hace que los capilares por donde circula la sangre, o sea, los vasitos por donde circula la sangre, sean más permeables y se produzca salga un poco de líquido hacia el cerebro. Y por último, ya que la última nueva teoría es que el líquido que baña y que protege al cerebro, que es el líquido cefalorraquídeo, no es evacuado más lentamente o no se evacúa. Por lo tanto, al acumularse mayor líquido, aumenta la presión dentro del cerebro y se produce la jaqueca, el mal agudo de montaña. No sé si fui lo suficientemente claro como... No, muy claro, muy claro. Se nota que eres especialista en medicina de altura. Gracias. Julio, un pequeño link ahí entre altura
y COVID. ¿Se sabe algo sobre COVID-19 y altura? Sí, sí, mira, o sea, como te decía, se conoce mucho, pero no se sabe nada. Han aparecido recientemente una serie de publicaciones, ¿ya?, en que han tratado de comparar lo que ocurre en altura, o sea, por el fenómeno de hipóxico, o sea, por la falta de oxígeno, ¿Ya? con el COVID, que es también una falta de oxígeno generalizada. ¿Ya? El COVID es una falta de oxígeno generalizada. Pero, digamos, los orígenes son distintos. Claro. Y desde el punto de vista epidemiológico, se ha dicho y se ha publicado que en altura existe menos incidencia de COVID en las personas. Ya. ¿Ya? Ahora, eso es una afirmación bastante relativa que hoy día no tiene mucho sustento, ¿ya? Sobre todo porque en Bolivia han aparecido más casos, ¿ya? Esto fue al principio, pero hay algunas razones bastante racionales y, pues, que podrían estar ocurriendo, por las cuales en altura hasta hoy, ¿no es cierto?, la incidencia, o sea, la frecuencia con que ocurren los nuevos casos, ¿ya?, en altura es menor que a nivel del mar. Primero, ¿no es cierto?, la radiación ultravioleta o destruye o altera el virus y lo haría menos agresivo, ¿ya? No sé si me queda claro en ese sentido. Ya la luz ultravioleta que existe en la altura, que hay mayor radiación ultravioleta, digamos, o elimina el virus o lo hace menos virulento. Lo otro, que en altura no hay la densidad de la población, o sea, la concentración y el confinamiento de la población, ¿ya?, es mucho menor que a nivel del mar, ¿ya? Por lo tanto, hay que mirarlo con mucha cautela, ¿ya? Estas afirmaciones que han aparecido no son muchas, pero se está discutiendo el tema porque no está claro, ¿no es cierto?, los aspectos de tipo epidemiológicos generales o poblacionales que pudieran estar influyendo en que haya menos COVID a nivel de altura, ¿ya? Ahora, digamos, también lo que sí hay que tener claro, que si a una persona le da COVID en altura, es mucho más grave tener el COVID en altura que tener el COVID a nivel del mar. Porque menos, claro, porque ya trabaja con menos oxígeno. Se juntan los dos elementos ahí. Y le quitan más oxígeno, claro, es algo muy complejo. Sí, complicado. Sí. Doctor Julio Brito, estamos llegando hacia el término de nuestra conversación, que ha sido muy interesante, por cierto, y me gustaría que en tu calidad de médico, y porque ya hemos estado conversando algo sobre COVID, entregar algunas así orientaciones casi de salud pública, diría yo, para evitar, dentro de lo posible, para las personas que nos están viendo, escuchando, cómo disminuir la posibilidad de contagiarse por este virus, el SARS-CoV-2, que lleva a COVID-19. Bueno, la posibilidad de contagiarse, esto es persona a persona. El transmisor es el ser humano, ya, hasta el momento, y es de persona a persona. O sea, yo creo que aquí hay que seguir las recomendaciones que se han publicitado claras en todas partes, ¿no es cierto?, y que son muy importantes. O sea, nosotros tenemos que protegernos nosotros, ¿ya?, a través de mascarillas por ahora, ¿ya?, y proteger al resto a través de la mascarilla. La distancia física, no la distancia social. Aquí se habla de distancia social, en realidad no es aislamiento social, no es aislarse a las personas, es la medida en que uno está lejos de otra persona que lo pueda contaminar o uno pueda contaminar. El lavado de las manos, que es muy importante al tocar la superficie, ¿ya? Y obviamente, digamos, el confinamiento, ¿ya? El tratar de estar en el lugar, desplazarse lo menos posible, no realizar actividades en que haya concentración de personas, como cualquier tipo de actividades. Esas son, digamos, las medidas generales de salud pública por las cuales se puede controlar este virus. Además, por supuesto, las reactivas, que son
confinar a los pacientes asintomáticos en lugares especiales o en sus propias casas, en separarlos de los grupos hasta que podamos adquirir una inmunidad colectiva, ¿ya? O inmunidad de rebaño, que se llama, que con eso podría disminuir el virus. Pero para la persona común y corriente, ¿ya? Para el ciudadano común y corriente, tiene que lavarse las manos, no andar en grupo, ¿ya? Evitar el agrupamiento, ¿ya? Evitar el hacinamiento. Eso es un tema muy importante, tratar no muchas personas juntas. El lavado, el lavado de manos es algo fundamental y el uso de la mascarilla. Bien. Doctor Brito, muchas gracias por haber aceptado la conversación con nosotros, con Campus TV, que en esta 7ª temporada online del programa Más Conocimiento estamos entrevistando a académicos de distintas universidades de la red de universidades del Estado de Chile que forman parte de la mesa temática en envejecimiento. Muchas gracias. No, gracias a usted, profesor Palomo, por habernos invitado, tener la gentileza y de distinguirnos ya con esta invitación a mi persona y a la Universidad Arturo Prat. Bien, muchas gracias. Estimados telespectadores, en este capítulo hemos conversado con dos interesantes académicos de universidades del Estado de Chile, con el doctor Cristian Álvarez de la Universidad de Los Lagos, con quien analizamos aspectos que tienen que ver con la actividad física y la protección de la salud, especialmente en los adultos mayores. Y con el doctor Julio Brito de la Universidad Arturo Prat, hemos conversado aspectos sobre COVID y algunos aspectos muy interesantes de su especialidad, como es la medicina de altura y un nexo con la pandemia. Estimados telespectadores, gracias por estar con nosotros y les invitamos a un próximo capítulo de Más Conocimiento.